con los siguientes titulares que no hay que perderlo. Hay que observarlo y aprenderlo. Número 1, el santuario terrenal y el santuario celestial. Número 2, la sangre de Cristo y la sangre de los pecadores en la iglesia. Y número 3, los 144,000 sacerdotes y un sumo sacerdote. Bienvenidos a la sección titulada Bíblica, el santuario terrenal y el santuario celestial. Daremos dos acotaciones desde el principio. Número 1, el santuario terrenal fue construido por Moisés y lo tenemos desde Éxodo capítulo 30 al capítulo 40, descrito y detallado. También en el número 2, Cristo construyó el santuario celestial. Y la evidencia lo tenemos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Daremos lectura. Y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor, subrayemos, y no por los hombres. Maravilloso. Ahora, a continuación, les daré 3 referencias bíblicas hablando sobre el santuario terrenal. Número 1, Éxodo capítulo 25, el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así de claro y perfecto. Número 2. Levítico capítulo 26 verso 11 declara así en la Biblia: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Ahora le daré el número 3 y lo encontramos en Levítico capítulo 23, el verso 29. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada, subrayemos, de su pueblo. En el santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, el que no cumplía los requisitos en ese día de la expiación era cortado, es decir, caía muerto en medio del pueblo. Esto es muy, pero muy importante que lo comprendamos, porque se va a volver a repetir en el gran día de expiación, que ahora está en la fase de juicio investigador de los muertos, en el santuario celestial, que ahora voy a dar evidencia sobre ello, y luego pasará a el santuario terrenal, la iglesia, aquí con nosotros, porque también hay pecadores y deben ser cortados, según la profecía, no según su servidor ministro Enoc Martín. Así que voy a dar evidencia sobre el santuario celestial. Lo vio el profeta Daniel y está aquí registrado en la Biblia, y cito el versículo. Daniel, capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10, declara así: mientras yo observaba, estos se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Ahora leo el versículo 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¿Sí notan? Entonces, esto ocurrió en el santuario celestial. Ya es algo histórico. Y está aconteciendo el juicio todavía, porque los libros fueron abiertos. Y esto lo corrobora directamente Juan el Revelador en Apocalipsis, aquí en el Nuevo Testamento. Cito el versículo, Apocalipsis capítulo 4, verso 2.
Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo, subrayemos, en el cielo, y a uno sentado en el trono. El que estaba aquí sentado era el anciano de días, Dios el Padre, el juez, para iniciar el juicio investigador de los muertos en el cielo, en el santuario celestial. Ahora leo Apocalipsis 4, el verso 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo. ¿El trono dónde estaba? En el cielo. ¿Qué había delante del trono? 7 lámparas. ¿Y qué forman 7 lámparas? Un candelabro, un candelero, un mueble del santuario. Por lo tanto, ¿qué es lo que vio Juan? Vio el santuario. Sí. Ahora, todo esto que he dicho lo corrobora el espíritu de profecía. Le cito en el libro Patriarcas y Profetas, página 370. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial. Subrayamos ahí, santuario celestial. Y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Subrayamos también, santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Ahí contempló el arca de su testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Hasta aquí todo lo que hemos dicho se ha corroborado con el espíritu de profecía. Ahora debo de mencionar que lo que está aconteciendo en el cielo, en el santuario celestial, que es el juicio investigador de los muertos, léase Apocalipsis 20, versículo 12, donde dice que los muertos son juzgados a través de la revisión de los libros. Y se toma la decisión si va a resucitar entre los justos o va a resucitar entre los injustos y pecadores. Pero cuando termine el juicio de los muertos en el cielo, que es asunto de revisión de libros nada más, entonces pasará a otra fase el juicio. Será el juicio de los vivos, y el juicio de los vivos debe efectuarse no en el cielo, sino en la tierra, porque aquí estamos los que formamos parte del santuario terrenal, es decir, la iglesia, los adventistas del séptimo día. Ahora, voy a citar, y ahí va a aparecer en su pantalla por lo menos los textos para que luego usted lo apunte. Malaquías capítulo 3 del 1 al 3. Habla de que el Señor vendrá a su templo. También tenemos Mateo capítulo 25. Que el Señor va a venir con sus ángeles, claro, porque va a venir a ejecutar juicio. Y también ahí en su pantalla vamos a colocar Ezequiel capítulo 1. Todo ese capítulo nos registra una venida de Cristo a la tierra con un trono movible. Ezequiel capítulo 1, específicamente el verso 4, dice que venía una gran nube del norte del cielo y había algo en medio. Luego en los siguientes versículos se identifica que era con la figura de un hombre. ¿Quién es? Pues solamente Cristo, porque Cristo es 100% humano, hombre. Bien, ahí Ezequiel capítulo 1 nos registra que habrá una venida de Cristo a la tierra, pero a ejecutar juicio. ¿Cómo lo sé? Porque después de Ezequiel capítulo 1 viene el capítulo 8, donde nos detalla las abominaciones en el pueblo. Y luego Ezequiel capítulo 9 nos muestra la solución. Debe de acontecer todo esto. Y el espíritu de profecía, la sierva del Señor, Elena de White, lo resume en un párrafo. Cito ahí en su pantalla: el conflicto de los siglos, versión antigua, en la página 478, dice: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación de pecado entre el pueblo de Dios subrayen, en la tierra. ¿Qué va a haber aquí en la tierra? Una fase de purificación. ¿Por qué? Porque aquí están los pecadores, aquí estamos.
La iglesia adventista, el santuario terrenal debe de ser purificado también como el celestial lo está haciendo ahora. A través de este juicio de los muertos, limpiando los libros de todos los pecadores, quitándolos del libro de la vida y colocándolos en el libro de la muerte. Pero aquí en la iglesia se tiene que cortar a los pecadores a través de espada de ángeles. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a buscar aquí en la Biblia, que suene el asunto, las páginas, que suenen. Amós capítulo 9, el verso 10 dice así: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, y estos ejecutores serán los ángeles con sus espadas. Lo reafirma Mateo 13, verso 49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos. Luego lo corrobora el profeta antiguo Ezequiel capítulo 9, el verso 6. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero, subrayen, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Observamos que no todos van a morir, solo los que no tengan el sello, y los que tienen el sello van a sobrevivir este juicio de purificación en la iglesia. Es necesario. Luego también nos podemos hacer referencia a lo que dice el espíritu de profecía directamente. Si Ezequiel 9 ya se cumplió, no se preocupe. Pero si no se ha cumplido, vale la pena preocuparse para vida eterna, para salvación. Cito Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Subraye, cumplirán, futuro y literalmente. O sea, tal como lo dice así en Ezequiel 9, así se va a cumplir. También podemos preguntarnos, ¿y cuántos son los ángeles que van a ejecutar? Bueno, ahí el libro, el texto, Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1, en la página 189. ¿No ven a esos hombres 1, 2, 3, 4 y 5 refiriéndose a los ángeles? Sí, no uno como pasó en Egipto, un ángel destructor matando a los primogénitos, porque allá solo era una clase. Pero ahora son 5 clases aquí dentro del pueblo, empezando desde los viejos hasta las mujeres. Son 5 clases, 5 ángeles. Ahora, ¿dónde va a ocurrir esto, ministro Enoc Martín? Bueno, le voy a dar una cita, no mía, sino de la sierva del Señor adventista del séptimo día, Elena de White. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196, dice Ezequiel 9, versículo 5, versículo 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Dónde va a ocurrir ese Ezequiel 9? En la iglesia. ¿Qué iglesia? Adventista del séptimo día. ¿O no es el pueblo de Dios? Sí, es el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo tiene que limpiar. A como lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel. Cada año, día de expiación, caían muertos, rebeldes. Porque la iglesia, el pueblo, tenía que estar purificado. Ahora que estamos en los días finales, también es urgente la purificación. Cuando ocurra después de todo este desastre, de toda esta limpieza, entonces y solo entonces se va a cumplir lo que el espíritu de profecía dice en Profetas y Reyes, página 535. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes, vestida con la armadura de la justicia de Cristo. La iglesia entrará en su conflicto final y ella irá a todo el mundo vencedora y para vencer. Escrito está en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí se citó varias referencias bíblicas con un comentario del espíritu de profecía. La iglesia va a salir a su conflicto final vencedora y para vencer, pero solo después de que se elimine todos los pecadores que contaminan la iglesia hoy de Dios. La iglesia será en un futuro muy cercano la iglesia triunfante, purificada. Hermano, sé que usted quiere ser parte de la iglesia ya purificada. Por lo tanto, dele me gusta a este video y déjenos un comentario allá. Yo quiero ser parte de la iglesia triunfante,
purificada. Escriba, yo quiero ser parte de la iglesia triunfante, purificada. Y le daremos 100 puntos. Y por favor, comparte este video, es que no hay otra forma. Comparte este video con sus amigos, con sus familiares. Es hora de despertar al montón que está dormido. Compartamos. Y gracias porque usted ya lo ha hecho y lo va a hacer. Muchas y muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada La sangre de Cristo y la sangre de los pecadores en la iglesia. Para ello voy a darle referencias, 3 referencias sobre la sangre de Cristo, que es para limpiarnos de todo pecado. Esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, en el Gólgota, sí. Pero algo terrible se está acercando si no aprovechamos esta sangre. Referencia número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, declara: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Vamos a subrayar ahí en el texto, sangre preciosa de Cristo. ¡Wow! Impresionante, maravilloso. Es tuya, es mía, es nuestra, nos la han regalado con un gran sacrificio. Referencia número 2. Hebreos capítulo 9, el versículo 14 declara: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a subrayar en ese texto la sangre de Cristo y también la parte limpiará vuestras conciencias. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia, nos purifica y debemos de aprovecharlo. Referencia número 3. Mateo capítulo 26, el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a subrayar de este texto, sangre del nuevo pacto y remisión de los pecados. ¿Qué significa esto, ministro Enoc Martín? Significa que la sangre que Cristo ya derramó en la cruz del Calvario nos limpia de pecado, nos perdona a través de esa sangre derramada. Pero ¿qué va a ocurrir si no aprovechamos y dejamos de pecar? Si no aborrecemos las abominaciones en la iglesia y en el mundo. Bueno, entonces viene la otra fase. La sangre de los pecadores en la iglesia van a salpicar las vestiduras de Cristo. Cuando decimos salpicar es que va a haber un corte, corte, y entonces va a haber salpicadura de sangre. Tanta va a ser la sangre que va a manchar las vestiduras blanquísimas de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a buscar Isaías, el capítulo 63, del 1 al 3, le voy a dar lectura. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Subrayemos vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Vamos a subrayar esto. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Entonces, está alguien con vestido rojo y dice, ¿quién es? Y responde, yo, el grande para salvar. ¿Quién es el que es grande para salvar? Cristo. Entonces, el que viene aquí con vestidos rojos es Cristo. Pero Cristo no usa vestiduras rojas. ¿Pero por qué viene de rojo? Aquí viene la explicación, versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Verso 3. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Y su sangre, subrayemos ahí, toda esta frase, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Más claro no puede ser.
la sangre de los que no van a aprovechar la sangre derramada de Cristo en la cruz y seguirán pecando y pecando y pecando y ni reprenden a los pecadores en la iglesia, entonces esa sangre que de propia de cada hermano en la iglesia, pero pecador, va a salpicar y va a manchar las vestiduras de Cristo. Tanta sangre va a haber que van a transformar de vestimenta blanca a vestimenta roja. ¡Qué tremendo! ¡Qué barbaridad será ese día muy próximo! Si no reflexionamos aquí y ahora o nunca. Así de sencillo. Ok. Leo ahora lo que el espíritu de profecía nos menciona sobre lo que ya hemos leído. Si hay salpicadera de sangre, ¿con qué se va a cortar? Bueno, les voy a dar la referencia. Testimonios para la iglesia. El tomo 1, página 98 y 175. 2 páginas leído de un solo. Dice, el aventador se está meciendo, declara el espíritu de verdad. No digamos retenga su mano, oh Dios. La iglesia debe ser zarandeada y pronto llegará. Y vi que el Señor en el cielo estaba afilando su espada para realizar el trabajo de limpieza que Dios está a punto de efectuar dentro de su profeso pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Según el texto que está ahí en su pantalla, resaltado y subrayado, espada, afilando su espada. ¿Para qué? Dice, para limpiar a su profeso pueblo. Así que el espíritu de profecía nos está advirtiendo de todo ello. Ahora vamos a dar una serie de referencias bíblicas para que luego no digan, no, es que haya puro espíritu de profecía. La Biblia no lo mencionó. Mentira, porque yo he mencionado muchas veces la Biblia. Pero ahora les voy a dar más. Amós 9:10 declara, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Mateo 13:49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos. Ya van 2. Tercera cita bíblica. Ezequiel 9:6. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Ya les di 3, así que no hay excusa. Ahora vamos con el espíritu de profecía. Ezequiel 9, ya se cumplió, se va a cumplir. Aquí va. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No se ha cumplido, se va a cumplir. Y cuando se cumpla va a ser literalmente. Ahora podemos preguntar, ministro Enoch Martín, ¿y cuántos ángeles van a cortar en Ezequiel 9? Tengo que colocarles en su mente esto para que quede. Y acuérdense siempre de una mano. Una mano tiene 5 dedos. Una mano, 5. El libro, cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, en la página 189. ¿No ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4 y 5, refiriéndose a los ángeles. 5 serán los que con espada van a cortar. Esto solo es una ilustración, eso no es real, ilustración. Pero son los ángeles que van a cortar con espada. Y no va a ser 1, ni 2, sino 5. Qué terrible van a ser esos gritos de horror, de terror. Ministro Enoch Martín, ¿y dónde se va a cumplir esto? Les cito lo que dice Elena de White. No me hagan caso a mí. Lo que leo sí, lo que está escrito sí. Cuidado, Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196. Cita Ezequiel 9, verso 5, verso 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Con qué va a sentir los golpes? Con la espada de ángeles, no humano, de ángeles, doble filo. Con razón que va a haber salpicadura de sangre. O aceptas la sangre de Cristo y dejas de pecar, o aceptas la espada de doble filo de los ángeles
y que tu propia sangre salpique las vestiduras de Cristo. Tú y yo decidimos, ahora o nunca. Hermano y hermana, dele me gusta a este video para llegar a más personas y que despierten porque están roncando. Y déjenos un comentario allá abajo. Escriba ya, ministro Enoc Martín. Yo no quiero salpicar las vestiduras de Cristo. Escriba, yo no quiero salpicar las vestiduras de Cristo. Entonces voy a entender que usted no quiere morir en el juicio de los vivos. Usted quiere vivir, y como quiere vivir, va a aprovechar esta información poderosa y la va a compartir con tíos, tías, primos, hermanos, hermanas, sobrinos, cuñados, con cuño, con todos los que conozca adventistas del séptimo día, porque es urgente que cada uno lo sepamos, ahora o nunca, porque el tiempo es regresivo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Se va a acabar el tiempo de gracia. Gracias por compartir. Bienvenido, hermano, hermana, hermanas. Gracias por estar aquí con nosotros en esta sección titulada 144,000 sacerdotes y un sumo sacerdote. Ahora, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la evidencia textual, tanto en el hebreo como en el griego, que Dios utilizó sacerdotes. Eso no lo tengo que comprobar, usted lo sabe, usted lo conoce. Sacerdotes. Pero también se menciona sumo sacerdote, como Aarón. Inclusive puedo mencionar al especial Melquisedec, un tipo de sacerdocio de Cristo, porque Melquisedec es sin días, sin padre y sin madre. De igual manera, Cristo es sin días, siempre ha existido, es Dios. Y Él es sumo sacerdote. Pero vamos a ir paso por paso. Hasta aquí ya sabe usted que en la Biblia se habla de sacerdotes y de sumo sacerdote. Ahora usted puede preguntarse, ¿qué es sumo sacerdote? Sumo sacerdote es el maestro de los sacerdotes. Así de sencillo se lo puedo colocar. Ahora, como la Biblia nos respalda lo que hemos dicho, voy a citar ahora el espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia. El tomo 5 en la página 450, hablando de los 144,000, dice: han de ser reyes y sacerdotes. Subrayemos, sacerdotes para Dios. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí termina la cita. Si notan entonces que cuando el espíritu de profecía habla de los 144,000, dice que les da el título de sacerdotes. Ahora, lo que tenemos que saber es que la Biblia también nos menciona quiénes son los que van a seguir al Cordero, porque los sacerdotes dice que van a seguir al Cordero. Ahora, Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 1 dice: miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Pero la evidencia no queda ahí. Apocalipsis 14, versículo 4 nos dice: estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. En definitiva, entonces, con la Biblia y el espíritu de profecía nos señala que los 144,000 como sacerdotes, como alumnos, ellos van a seguir al Cordero donde quiera que va. Interesante, maravilloso. Ahora, voy a citar Hebreos capítulo 9 en el Nuevo Testamento, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, subrayemos, de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces podemos observar que los 144,000 van a seguir al Cordero por donde quiera que va, pero bajo los términos que los 144,000 van a ser sacerdotes. Si ellos siguen al Cordero y sabiendo que el Cordero es Cristo, significa que los 144,000 sacerdotes sellados van a seguir a Cristo. Pero ¿Cristo qué papel tiene?
tiene el papel de sumo sacerdote. Pero dirán, ministro Enoc Martín, cuando se acabe el tiempo de gracia, se acabe el asunto del pecado y la iglesia ya va a estar purificada, se va a dar el fuerte pregón y se cierra la gracia, ya no va a haber necesidad de sacerdotes y de sumo sacerdote. Ojo, para hacer sacrificios como en el pasado, ya no. Pero para realizar un servicio de adoración, sí va a haber necesidad. ¿Y cómo lo sé yo? La Biblia me respalda. Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 declara: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, subrayen, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar, subrayemos, adorar delante de mí, dijo el Señor. Entonces, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, va a haber un sistema de adoración. ¿Qué día va a ser? El sábado. Los sábados, de continuo en continuo. Por eso el nombre profético del sábado es continuo. Léase Daniel 8:12. Pero observes entonces que en la tierra nueva va a haber un sistema de adoración. Por lo tanto, va a haber necesidad de sacerdotes, de siervos, de ministros. 144,000 sacerdotes. Y un maestro de los sacerdotes, el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora, viene la oportunidad para nosotros. Les cito el espíritu de profecía. La Review and Herald, que en español viene siendo Revista y Heraldo, marzo 9 del año 1905 declara: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Entonces, hermano y hermana, tenemos que esforzarnos. Podemos ser uno de los 144,000. Sí podemos, pero surge la pregunta natural: ¿cómo vamos a esforzarnos? ¿Cómo debo de esforzarme? Ministro Enoc Martín, yo sí quiero ser uno de los 144,000. Ministro, yo no quiero morir en la matanza realizada por los ángeles cuando se cumpla Ezequiel 9. No quiero morir ahí. Pero quiero ser uno de los 144,000. Pero ¿cómo me voy a esforzar para ser uno de ellos? Bueno, le voy a ayudar con pura Biblia. Apunte ahí la referencia que dice Ezequiel 9, el versículo 4. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, subrayen, señal en la frente de los hombres que gimen, subrayemos gimen, y que claman. Que gimen y que claman por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces, para usted ser sellado y ser uno de los 144,000, tiene que, número 1, gemir. Número 2, clamar. ¿Pero qué es gemir? Gemir es orar, estar tristes por nuestro pecado y el pecado de la iglesia. Es ayunar, sí, afligir nuestra alma. Eso es gemir. Eso la mayoría lo hacemos. Pero número 2, hay que clamar. ¿Qué es clamar? Isaías 58:1 dice: clama voz en cuello. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Significa entonces que clamar es decir los pecados. Nada bonito, nada agradable, nada popular. ¿Qué likes ni qué likes van a dar cuando estás reprendiendo el pecado? Solo los fieles van a darle like. Porque saben que están mal y lo aceptan. Pero entonces gemir y clamar. ¿Contra qué? ¿Contra los pecados? Si entonces gemimos y clamamos contra los pecados, entonces usted va a ser sellado. De no ser que ya está sellado, si es que ha estado activo, gimiendo y clamando contra todos los pecados. Miren que está claro el asunto de cómo usted puede esforzarse para ser uno de los 144,000. Hay de aquellos que son cobardes y miedosos, que le temen más al pobre hombre, que tiene un título en la pared, dice: teólogo adventista del séptimo día, doctor en divinidad adventista del séptimo día, y tantos títulos que le tienen miedo al pobre hombre. Ese pobre hombre no lo va a salvar en el día que vengan los ángeles con espada. Sí, y los ángeles van a venir con espadas reales. Este solo es un ejemplo. Van a venir a cortar. ¿Será que usted va a estar listo? ¿Le va a venir a defender su pastor? No creo.
Inclusive van a estar gritando porque no han advertido al pueblo. Son los primeros que van a caer según la Biblia, no según yo. Para ello voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 296, dice: notes esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen, subrayen, y claman, subrayen, a causa de todas las abominaciones que se hacen, ¿en dónde? Subrayemos, en la iglesia. Ahí está. Entonces usted está en el lugar adecuado, está en la iglesia adventista del séptimo día. Yo estoy en el lugar adecuado, pero estoy haciendo las cosas adecuadas, gimiendo y clamando contra los pecados en la iglesia, que te van a llamar criticón, que te van a llamar disidente, que te van a llamar enemigo de la iglesia, que te llamen como quieran ellos, pero al final vas a sobrevivir. Lo importante es cómo Dios te ve. Dios te ve como una atalaya, Dios te ve como un mensajero de advertencia, de juicio, un siervo, no lo que te tilden los demás. Yo ni caso hago, solo cumplo la misión divina de advertirle a usted. Entonces vemos acá que sí, las abominaciones se hacen en la iglesia, y ahí es donde tenemos que gemir y clamar contra esos pecados y recibir el sello en la iglesia y escapar de la espada de ángeles. No, de esta es una ilustración nada más, la de los ángeles. Témale. Tenemos ahora también Apocalipsis 7, el verso 4, lo leo. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Significa entonces que los que van a ser sellados son los 144,000. Y si son sellados, significa que cumplieron los dos requisitos de Ezequiel 9:4, gemir y clamar para recibir la señal, recibir el sello. Entonces los 144,000, no va a haber ni uno cobarde, miedoso, que no va a hablar y predicar la verdad, ni compartir la verdad. Todos la van a compartir sin miedo. Por eso es que son sellados, porque gimen y claman por causa de todas las abominaciones que en nuestro medio se están cometiendo. Entonces usted ya sabe cómo puede ser uno de los 144,000. Por eso la hermana Juay dice: esforcémonos para ser uno de los 144,000. ¿Y cómo se va a esforzar? Gimiendo y clamando contra todos los pecados. Y este video es un medio para que gima y clame contra los pecados. Denle me gusta a este video. Déjenos su comentario en la sección de abajo. El comentario siguiente: quiero esforzarme para ser uno de los 144,000. Escriba: quiero esforzarme, y ponga en mayúscula esforzarme, porque dándole realce. Quiero esforzarme para ser uno de los 144,000. Y si lo hace así y comparte este video y lo toma en serio, entonces y solo entonces nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.